Amados hermanos, el Señor les bendiga. Es un gusto poder nuevamente encontrarnos por estos medios para compartir la palabra del Señor en nuestro estudio bíblico. Hoy estamos cerrando un pequeño ciclo acerca de aquellas tradiciones que hemos compartido por años con nuestras familias y amigos referentes a la Navidad. Vamos a orar, dando gracias a Dios por esta oportunidad. Iniciaremos nuestro estudio del día de hoy. Amado Padre, queremos darte gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, por todo lo que tú nos das y permites, Señor. Y te queremos rogar que seas tú a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros sentimientos. Gracias, Señor, por lo que tú nos revelas, gracias por lo que nos enseñas, gracias por la riqueza de tu palabra. A ti oramos, Señor, y te pedimos que esta palabra sea viva y eficaz para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, el tema de hoy está asociado a una celebración que hace parte de la Navidad y que generalmente hay diferentes formas como se ha celebrado en todo el mundo, y es lo relacionado a los Reyes Magos. Y vamos a conocer acerca de estos personajes y algunas cosas que por tradición hemos aprendido, pero que queremos ir al contexto bíblico. ¿Qué está escrito y que nos enseña la palabra acerca de los famosos Reyes Magos? Y primero quiero hacer un contexto histórico referente a la situación que estaba en este momento viviendo Israel. Recordemos que la nación de Israel primero estuvo bajo el dominio de los imperios que han estado desarrollándose sobre todo el mundo conocido, como arrancamos desde Babilonia, después con los medo-persas, el imperio griego, y cómo los macabeos se liberan en una batalla de este imperio griego, y ahora aparece el imperio romano que está dominando esta región, y Pompeyo y los demás han tomado el control, y posteriormente el imperio romano nombra a Herodes como rey de los judíos, dándole una autoridad como compensación del favor recibido. Es decir, Israel es una nación que siempre ha estado bajo el dominio de otras naciones extranjeras con poder, con dominio total en su territorio, de manera que podemos decir que las promesas, la historia y la vida que vive Israel la vive como una nación que constantemente se encuentra en conflictos con otras naciones de la tierra. Bajo este parámetro es que nos encontramos en la historia. Allí estamos. Y nuestro Señor ha nacido en una época donde está gobernando el imperio romano, donde ha ejercido autoridad y dominio, y es lo que estábamos viendo hasta este momento. Les invito a que vayamos a nuestras Biblias, a Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12, y vamos también a leer el versículo 16. ¿Qué trataremos de contestar en nuestro estudio bíblico del día de hoy? Primero, ¿quiénes serán estos Reyes Magos? Posiblemente, ¿quiénes son estos personajes? Segundo, ¿eran 3 los Reyes Magos? Y tercera pregunta, ¿qué tiempo había transcurrido aproximadamente entre el momento en que nació el Señor y el momento en que estos Reyes Magos llegaron a Belén? ¿Y por qué hablamos de este tiempo? Es interesante porque hemos aprendido y hemos visto muchas veces que bajo los criterios de nuestra tradición, primero, que estos Reyes Magos vienen de Oriente, es lo que sabemos, pero no tenemos ni idea quiénes eran. Se ha buscado la forma de representarlos como que cada uno de ellos representa a toda la raza humana. Por eso los encontramos como en diferentes rasgos físicos que irían identificando diferentes tipos de personas o seres humanos, haciendo de forma general una representación de la humanidad. Segundo, hemos aprendido por tradición que eran 3 Reyes Magos. ¿Qué dice la Escritura? Y esto de los 3 Reyes Magos aparece como conclusión de los preceptos que llevaron. ¿Pero qué dice la Biblia? Y tercero, generalmente hemos aprendido que los Reyes Magos llegaron cuando el niño estaba en el pesebre, cuando acababa de nacer.
vamos a ir a la Biblia, vamos a responder estas preguntas a la luz de la Escritura y vamos a vivir todos una experiencia de bendición para cada uno. Bueno, dice así la palabra. Mateo capítulo 2, versículos 1 del 12 al 16. Iremos leyendo los versículos e iremos compartiendo la enseñanza. Dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y aparece un personaje interesante, Herodes, el rey Herodes. ¿Qué podemos decir del rey Herodes? Era un hombre que en su ambición de poder había apoyado a los romanos para tomar el control sobre Jerusalén, y por esto él recibe como condonación de aquello que había hecho el ser nombrado rey de los judíos, y tenía un control y un dominio, y había sido hecho por medio de Marco Antonio, quien la había nombrado bajo esta autoridad. Él muere y el objetivo de él es que su reino esté bajo la autoridad de sus hijos. Inclusive comentan que en un momento dado, para evitar conflictos con el Imperio Romano, él toma una decisión bastante difícil, y era el hecho de que fue contra uno de sus propios hijos, debido a que Roma no estaba contento con uno de ellos. Es decir, estaba por encima de todo tener la autoridad y el poder y seguir siendo el rey que se había establecido. Era un hombre que no tenía límites en cuanto a esto. Es lo primero que dice ese pasaje, que lo nombra cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Y vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. El término mago ha venido siendo interpretado de acuerdo a los escritos griegos, y hay dos posibilidades. La primera, se conocía como Magú. Era un nombre dado a poderosos e influyentes sacerdotes persas. Eso nos daría a entender que aquellos magos, y eso es interesante también verlo, en ninguna parte dice que fueran reyes, sino unos magos, unos sabios que venían de Oriente. No dice que eran reyes de Oriente, sino que eran sabios de Oriente o magos de Oriente. Creemos. Y es interesante cuando empezamos a mirar la historia, cómo podemos asociar aquella zona persa y medo-persa con Israel, porque lo cierto es que ellos vienen siguiendo una señal en los cielos, y que ellos vienen en busca de algo muy objetivo y muy preciso. Cuando uno mira la historia, encontramos que en aquella región persa y medo-persa hay un personaje bíblico de alta autoridad, de conocimiento y testimonio, como fue el profeta Daniel. Y recordemos que el profeta Daniel fue nombrado el jefe de los sabios, de los astrónomos y de toda la mesa culta, digámoslo así, de los imperios babilónicos y también persas. Es decir, la influencia de Daniel en aquella región por su conocimiento fue altamente reconocida y tuvo una influencia bastante fuerte en estos imperios. Por eso se puede considerar que si existía un conocimiento acerca de aquello que iba a acontecer, muy seguramente con estas señales de los cielos habían sido dadas y enseñadas por Daniel bajo su estudio y aquello que Daniel había recibido del Señor. Recordemos que Daniel recibió muchas visiones, recibió mucha palabra de Dios en cuanto al futuro. Y es claro también entender que Daniel esperaba y confiaba plenamente en la promesa de que enviaría el Señor un Mesías, aquel Mesías prometido. Él colocó al Mesías dando tiempo exacto de su venida. Recordemos que Él establece desde el momento en que Jerusalén va a ser restaurado hasta el momento en que nacería el Mesías, un periodo definido y claro. Es decir, Daniel conocía con certeza que el Mesías iba a nacer y que Él vendría.
De manera que ese conocimiento fue enseñado por Daniel en esta región de Oriente, con los persas. Muy bien, ese corresponde a la actual Irak. Y de acuerdo a lo que está en la actualidad y mirando los mapas, los tiempos, dice que el recorrido en caravana desde la zona de Irak hasta Jerusalén demoraría aproximadamente 3 meses, 90 días. Muy bien, y llegan estos magos de Oriente. Dice el versículo: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Qué interesante. Y estas preguntas que hacen ellos nos pueden llevar a comprender mucho más de las cosas que la palabra nos está enseñando. Dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? No dice que van a ser. Y vienen buscando una persona específica. ¿Dónde está el rey de los judíos? Qué interesante, hermanos, porque nos da claramente indicios de que estos magos de Oriente, estos sabios de Oriente, conocían y tenían plena certeza de que el Mesías, el rey de los judíos, ha nacido. Y es interesante pensar en que ellos vienen con ese propósito ferviente de creer y de ofrecerle a este rey adoración y sus preceptos. No vienen preguntando: ¿dónde está el rey del imperio romano que ha nacido? ¿Dónde está el rey de un imperio nuevo que va a gobernar? No. Ellos vienen preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos? Claramente podemos comprender que ellos conocían la Escritura, conocían la profecía y la promesa del nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos conocían lo que el libro enseñaba, conocían el pueblo del libro, el pueblo de Israel. Y dicen: su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Interesados en un judío, eso nos lleva a comprender claramente que ellos eran creyentes. Y cuando dice que su estrella hemos visto, en la Escritura, en el Antiguo Testamento, no es fácil encontrar un pasaje que nos hable acerca de esta estrella. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 1 al 2, vamos a leerlos, y el versículo 5, mira lo que encontramos. Apocalipsis capítulos 12, versículos 1 y 2 y el versículo 5. Dice: apareció dolores de parto en la angustia del alumbramiento, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Qué interesante. La palabra nos dice en Apocalipsis que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Y cuando miramos la parte astronómica, comprendemos que cuando habla de esta mujer está hablando de la constelación de Virgo, y está hablando de una señal en los cielos, de cómo existe, dice que el sol se colocó y que estaba la luna bajo sus pies, y cuando miramos lo que es la Escritura, claramente comprendemos que representa en sí el nacimiento del Señor. ¿Por qué? Porque dice ella que nacerá y que regirá al mundo, ¿sí?, con vara de hierro, y a todas las naciones las va a regir. Comprendiendo claramente que estábamos hablando acerca de nuestro Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. De modo que podemos decir claramente que aquellos magos de Oriente conocían una gran señal en el cielo, y que esta señal mostraría el nacimiento del Señor. La palabra nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, que el firmamento declara esa palabra de vida. Amados hermanos,
aquellos hombres, aquellos magos, aquellos sabios de Oriente, conocían lo que las estrellas estaban anunciando, la gloria del Dios vivo. Y cuando miramos esto, podemos comprender la seguridad que tenían ellos al llegar. Y ahí es donde podemos nosotros comprender esa conversación que establecen estos magos de Oriente con Herodes. Porque ¿qué ocurre después de esto? Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, el ungido, el Mesías. Es decir, Herodes también comprendía con claridad la pregunta y el objetivo de aquellos magos de Oriente que estaban buscando al rey de los judíos que ha nacido. Y cuando dice que el rey Herodes se turbó, nos da a entender claramente que él vio en peligro su autoridad, su reinado, y no estaba dispuesto. Él no iba a permitir que todo el esfuerzo que había hecho, lo que había alcanzado, lo iba a perder, conociendo ahora que había una amenaza, que le estaban anunciando que ha nacido un rey de los judíos. Y por eso él llama a los sacerdotes y pregunta sobre el Mesías, el Cristo, el ungido. Ellos le dicen: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Qué dice después la palabra? Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Es interesante que por la conversación que él tiene con aquellos magos de Oriente, él dice: indaga diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y este es un dato que debemos tener presente. Más adelante vamos a verlo por qué. Y cuando recibe esta respuesta, él en su mente tiene un cálculo aproximado. Y vamos a mirar eso porque es interesante, porque nos va a mostrar aspectos que a veces pasamos rápidamente. Dice la palabra: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Esto nos permite comprender que los magos de Oriente habían seguido unas señales en los cielos. No fue que la estrella apareció un día y ese día la arrancaron y fueron a ver dónde quedaba ese lugar, llegaron allí y encontraron al niño. No, mire que cuando él está hablando con Herodes podemos comprender que desde el momento en que apareció la estrella hay señales en los cielos que hacen que en un momento dado ellos determinen: debemos ir hacia Jerusalén, debemos ir en busca de ese niño rey que ha nacido, porque se ha cumplido una señal en los cielos. Dice: y al entrar en la casa, no en el pesebre, no dice en el establo. También recordemos que la palabra pesebre se puede traducir como tabernáculo o sucot. Dice: vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron. Si hemos dicho que estos magos de Oriente conocen la Escritura, conocen lo que está en la Biblia, el hecho de que le adoraron implica también que ellos están reconociéndole como el Dios vivo. Porque no podemos decir que en un momento dado conocen la Escritura y por eso buscan al niño, y que por otro lado, ahora que le adoran, no conocen la Escritura. Son detalles interesantes, hermanos, que nos llevan a comprender que estos magos de Oriente eran creyentes, que tenían claramente a quién estaban buscando: el rey de los judíos,
es el Mesías, es el Señor, y por esto le adoran, y por eso le presentan a Él las ofrendas de un rey. Bendito sea el Señor. Y por eso su regocijo en el corazón, porque han comprendido que las señales que estaban esperando les han anunciado las promesas vivas de este rey. Es interesante también comprender que en estos momentos María ya recibe, y seguramente José reciben aquellas ofrendas en gratitud. Y hay un aspecto que no conocíamos o que debemos comprender de la palabra del Señor. Dice que cuando una mujer daba a luz un niño o una niña, debía cumplir con unos preceptos establecidos por la ley. Ella debía, si era el niño, como es el caso del Señor, a los 8 días lo presentaban en el templo, era circuncidado, pero la mujer debería guardarse por 40 días. Y posterior a estos 40 días iba y presentaba una ofrenda de purificación por ella. Y cuando la familia tenía recursos, debía comprar un cordero. Y el sacrificio se hacía con un cordero. Pero si era de bajos recursos, una familia pobre, entonces lo hacía con 2 tórtolas o dos palomas. Y esto fue lo que hizo María. María ya había presentado aquella ofrenda. ¿Y qué dice Lucas capítulo 2, versículos del 22 al 24? Vamos a leerlo. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, que era la ofrenda de los pobres. Y es interesante esto, ¿por qué, hermanos? Porque quiere decir que ya habían pasado los 40 días, que ellos ya habían presentado la ofrenda, y ellos no tenían recursos como una familia rica, eran pobres. Es decir, que aquellos magos de Oriente no habían llevado el oro todavía, porque ellos dan la ofrenda de los pobres. Claramente podemos entender que no llegan los magos el día que el Señor nace, sino un tiempo después. Y es lo que queremos tratar de responder en aquella tercera pregunta: ¿qué tiempo había transcurrido? Es claro que no fue el día exacto en que nació. O sea, los magos de Oriente no llegaron el día que nació el Señor. Ya sabemos por la Escritura y por lo que nos dice que ya habían pasado 40 días y ellos no han arribado a la tierra de Israel. Dice, continuando con la lectura en Mateo: y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Es decir, que el tiempo de la aparición de la estrella, y que ese tiempo que había sido revelado a Herodes por los magos, es un tiempo que comprende menos de 2 años. ¿Por qué? Porque Herodes manda matar a todo niño menor de 2 años, dice, conforme al tiempo que había sido inquirido de los magos. Podemos decir entonces que el periodo aproximado, seguramente el niño tendría entre 1 año, año y medio, y Herodes decide matar a todos los niños menores de 2 años para que no se le fuera a escapar ninguno. Ello nos lleva a comprender claramente las preguntas que hemos hecho y vamos a responderlas. Primero, la primera pregunta decía: ¿quiénes eran estos reyes magos? Muy seguramente, de acuerdo a lo que hemos estudiado el día de hoy, muy seguramente estos reyes magos no eran reyes.
eran magos, era un concepto dado a personas de autoridad, sacerdotes o sabios de Oriente, de la región persa, actual Irak, que seguramente habían recibido todo el conocimiento y la información acerca del nacimiento del Mesías y que tendrían como señal de esos tiempos una señal en los cielos, que ellos verían el cumplimiento de ese conocimiento en los cielos y conocerían que aquel Mesías había nacido. ¿Eran 3? No lo dice la Escritura. En ninguna parte menciona el número de magos de Oriente, aquella caravana, porque seguramente, teniendo presente lo que ellos llevaban, oro, incienso y mirra, no eran pocos, deberían ser varios, con su seguridad y su protección para poderse desplazar durante un periodo aproximado de 3 meses de aquella región hasta Israel. De manera que en ninguna parte dice que eran 3. ¿Aproximadamente en qué tiempo habían llegado con relación al nacimiento del rey de los judíos? El tiempo de aparición, de acuerdo a lo que habla la Escritura, es un periodo no mayor a 2 años, pero tampoco no menor a aproximadamente 6 meses o 1 año. Es decir, que podemos tener un rango con cierta certeza que es entre 1 año y año y medio del tiempo en que el niño había nacido. Por eso dice en la Escritura que cuando llegaron le encontraron en la casa. No le encontraron en el pesebre o en el establo. Encontraron al niño en la casa. Es decir que, y también comprendemos que María y José ya habían presentado la ofrenda de los pobres, de manera que no tenían el dinero suficiente para comprar el corderito. Todo esto, y el objetivo de este estudio es aclarar varios conceptos que por tradición hemos aprendido. Hemos conocido siempre que son 3 reyes magos, pero la Escritura no nos lo dice. También hemos tenido el concepto de que ellos llegaron en el momento del nacimiento y es claro que no fue así, llegaron un tiempo después, un tiempo mayor a 1 año, año y medio. Y también que no conocemos realmente estos magos de Oriente, ¿quiénes eran? Solo podemos saber que tienen un conocimiento claro de las promesas y la palabra del Señor, porque venían en busca del rey de los judíos, del Mesías, y venían para adorarle, reconociendo claramente que era la promesa del Salvador. Para el Señor sea la honra y la gloria. Bueno, amados hermanos, aquí termina nuestro estudio y damos gracias a Dios por esto que nos permite aprender de la palabra. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por lo que nos permite descubrir cada día en tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos enseñan. Gracias, Señor, porque podemos ver cómo tú has traído bendición y has cumplido tu palabra y tus promesas en las naciones, en la vida de las personas. Y cómo este pasaje, Señor, nos muestra y nos permite ver el cumplimiento de que tú nos hablas por la Escritura, por las señales, que tu palabra, Señor, es viva y eficaz y que se cumple conforme está escrito y conforme lo dado por los profetas. Gracias, Señor, porque nos enriqueces cada día al conocer estos secretos y estos misterios de tu palabra. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Un dato interesante, ya para terminar, les dejo esta inquietud. El 21 de diciembre del año 2020 anunciaron los astrónomos que se vería la conjunción de los 2 grandes planetas de nuestra galaxia. Júpiter y Saturno se alinearían y veríamos una estrella que muy seguramente fue algo similar a lo que ocurrió cuando nació el Señor, que en el cielo se veía una gran estrella. Y es lo que aparentemente leemos en Apocalipsis, como las señales de los cielos mostraban el nacimiento del Señor. Bueno, hermanos, Dios les bendiga y les esperamos dentro de 8 días para continuar con nuestro estudio bíblico relacionado a la gracia. El Señor les bendiga.